Las sombras del desierto guardan secretos que ni el sol se atreve a tocar. Y yo, que he visto lo peor de este mundo, juro que lo que viví esa noche, en el rancho de la sombra del diablo, fue algo que ni el diablo mismo podría haber imaginado. El olor a gasolina quemada y a carne chamuscada debería haberme sido familiar, casi reconfortante, después de tantos años. Pero esa noche, en el rancho La Sombra del Diablo, el hedor era distinto. Más denso, más pegajoso, como si el aire mismo se negara a soltar el último aliento de lo que acababa de ser. Mis botas se hundían en la arena suelta, crujiendo con cada paso mientras arrastraba el cuerpo. Era una mujer joven, no más de 20 años, con los ojos abiertos y fijos en la luna menguante. Otra más, otra víctima del cártel del Sol Negro. Otro error que debía desaparecer sin dejar rastro. El rancho, un esqueleto de adobe y madera carcomida por el tiempo y el abandono, se alzaba como una cicatriz en el desierto de Caborca, Sonora. Sus paredes, ahora descoloridas y agrietadas, habían sido testigos de demasiadas atrocidades. Se decía que los antiguos dueños, una familia de traficantes, habían sido acribillados por agentes federales gringos, dejando el lugar maldito, impregnado de la desesperación de quienes allí habían sufrido. Para nosotros era perfecto. Un lugar donde nadie preguntaba, donde los gritos se ahogaban en el viento y los cuerpos se convertían en ceniza sin dejar huella. Yo, el cuervo, me encargaba de eso. 37 para ser exactos. 37 almas que yo había ayudado a borrar de la faz de la tierra. Y esta sería la 38ª. Lancé el cuerpo al pozo improvisado que habíamos cavado. Un charco de gasolina ya esperaba. El fósforo encendió la noche con un chasquido seco y las llamas danzaron lamiendo la oscuridad. Pero algo no estaba bien. El fuego, en lugar de crepitar con furia, parecía reacio. Las llamas se alzaban tímidamente, como si tuvieran miedo de tocar la carne. Y el humo, en vez de ascender en una columna oscura, se arrastraba por el suelo, formando figuras extrañas, retorcidas, que parecían querer aferrarse a la tierra. Un escalofrío me recorrió la espalda, un frío que no venía del viento helado del desierto. Miré a mi alrededor. La noche era un manto pesado, silencioso, roto solo por el aullido lejano de un coyote. Pero no era el coyote lo que me inquietaba. Era el silencio dentro del rancho. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino una presencia opresiva, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Sentí que los ojos de la mujer, aún abiertos en el fuego, me seguían. No era la primera vez que me pasaba. La culpa, la mente jugando trucos. Siempre me decía eso. Pero esta vez era diferente. Era más real. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa cuando pronuncias un nombre prohibido? El fuego por fin pareció tomar fuerza, envolviendo el cuerpo en un abrazo naranja y rojo. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo la silueta se distorsionaba, se encogía. El calor era intenso, pero el frío en mis huesos no cedía. Mis ojos escudriñaban las sombras buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar la sensación de estar siendo vigilado. Nada, solo las paredes derruidas, el techo agujereado que dejaba ver un pedazo de cielo estrellado y la arena que se colaba por cada rendija. Un crujido. No era el fuego. Venía de la casa principal, la que estaba más destrozada, donde los techos se habían desplomado y las vigas podridas colgaban como brazos esqueléticos. Me tensé. Saqué mi 45, el metal frío y familiar en mi mano. El cuervo no le temía a nada, o eso me decía a mí mismo. Avancé con cautela, el arma en alto, mis pasos lentos y deliberados sobre la arena. El crujido se repitió, más cerca esta vez, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de tierra. Entré en lo que alguna vez fue la sala de estar. El aire allí era aún más denso, cargado con un olor a humedad, a polvo viejo y a algo más. Algo metálico, como sangre seca. La luna se filtraba por un boquete en la pared, proyectando sombras largas y danzantes que parecían moverse por sí solas. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra. Vi una silla de madera, rota, en el centro de la habitación, y junto a ella, en el suelo, una mancha oscura, casi negra, que se extendía como una flor marchita. Sangre, mucha sangre. De repente un susurro. No era el viento, era una voz, baja, gutural, que parecía venir de las paredes mismas. No entendí las palabras, pero el tono era de un dolor tan profundo, tan antiguo que me heló la sangre. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Me giré bruscamente apuntando con el arma a la esquina más oscura. Nada, solo la sombra. ¿Quién anda ahí? Mi voz sonó más ronca de lo que esperaba. El silencio me respondió, un silencio que ahora parecía burlarse de mí. Entonces lo vi, una figura, alta, delgada,
apenas una silueta más oscura que la oscuridad misma, parada en el umbral de lo que parecía ser una habitación contigua. No se movía, no respiraba, solo estaba allí, observándome. No tenía rostro, solo un vacío donde deberían estar los ojos. Mis manos sudaban, pero no bajé el arma. No podía. Creí que lo peor ya había pasado, hasta que el susurro se convirtió en un lamento. El lamento no era humano. Era un sonido que rasgaba el aire, lleno de una pena infinita y una rabia contenida. La figura en el umbral no se movió, pero sentí su presencia crecer, llenar la habitación, aplastarme. Mis ojos se negaban a parpadear, fijos en esa silueta que parecía absorber la poca luz que quedaba. El miedo, ese viejo compañero que yo creía haber dominado, ahora me estrangulaba. No era el miedo a la muerte, no. Era el miedo a lo desconocido, a lo que no se puede matar con una bala. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la figura. Mi espalda chocó contra la pared fría y rugosa. El lamento se intensificó, y ahora pude distinguir palabras, o al menos fragmentos de ellas, mezcladas con el gemido del viento. Justicia. No hay paz. De repente la figura se disolvió como humo en el aire. Desapareció. Mi respiración se aceleró. Mi pecho subía y bajaba con violencia. Mis ojos se movían frenéticamente por la habitación buscando, esperando que reapareciera. El silencio volvió, pero ahora era un silencio cargado, pesado como el plomo. Un olor dulzón y nauseabundo como a flores podridas y carne en descomposición llenó mis fosas nasales. Era el mismo olor que a veces sentía en los lugares donde habíamos dejado trabajo pendiente, pero nunca tan fuerte, tan envolvente. Me cubrí la nariz con la mano, intentando contener las arcadas. Mis ojos cayeron sobre la mancha de sangre en el suelo, y entonces lo vi, pequeñas huellas. Huellas de pies descalzos, marcadas en el polvo que cubría la sangre seca. Eran pequeñas como de niño. Un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal. Recordé el caso de la familia Morales, la que desapareció cerca de aquí hace unos años. Se decía que el cártel del Sol Negro los había levantado por una deuda y que los niños nunca aparecieron. La prensa lo cubrió por semanas hasta que el miedo los silenció. Una risa infantil, aguda y fría, resonó desde la habitación contigua, la misma de donde había salido la figura. No era una risa de alegría, sino de burla, de malicia. Mi sangre se congeló. No mames. Eso no puede ser real. Avancé hacia la puerta, mi arma temblaba ligeramente en mi mano. La habitación estaba oscura, más oscura que el resto de la casa. Encendí la linterna de mi teléfono. El haz de luz cortó la oscuridad revelando una escena que me hizo jadear. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera carcomida, había una muñeca. Una muñeca vieja, de trapo, con los ojos de botón descosidos y una sonrisa pintada que ahora parecía una mueca macabra. Y a su alrededor, esparcidos por el suelo, pequeños juguetes rotos, cubiertos de polvo y algo que parecía tierra mojada. Creí que lo peor ya había pasado, hasta que la muñeca movió la cabeza. La cabeza de la muñeca giró lentamente, sus ojos de botón vacíos ahora fijos en mí. No había viento, no había nada que pudiera haberla movido. Fue un movimiento deliberado, antinatural. Mi corazón se detuvo por un instante y el aire se me escapó de los pulmones. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, el teléfono cayendo al suelo con un golpe sordo, su luz apagándose. La oscuridad me envolvió de nuevo, más densa, más opresiva que antes. El olor a flores podridas se intensificó y ahora pude escuchar algo más. Un goteo constante, rítmico, que venía de algún lugar cercano. Ploc, ploc, ploc. Sonaba como agua, pero en este rancho abandonado, en medio del desierto, no había agua corriente. Me agaché, buscando el teléfono a tientas en la oscuridad. Mis dedos rozaron algo frío y húmedo. Lo levanté. Era el teléfono. La pantalla se encendió, revelando una grieta que la cruzaba de lado a lado. La luz parpadeó, débil, pero suficiente para iluminar el suelo. Y allí, justo a mis pies, vi el goteo. No era agua, era sangre. Goteaba lentamente de una viga del techo, formando un pequeño charco oscuro en la arena. Levanté la vista siguiendo el rastro de la sangre. La viga estaba podrida, cubierta de moho, y en el punto de donde goteaba había una marca de mano pequeña como la de un niño impresa en la madera, y debajo de ella grabadas a cuchillo unas iniciales, MR. El nombre resonó en mi cabeza. María Rojas, una de las jóvenes que habíamos desaparecido hace casi 2 años. La habían traído aquí, al rancho, antes de que yo me encargara de ella. Era una muchacha que había intentado escapar del tráfico de personas. La recuerdo.
sus ojos llenos de terror y súplica. Yo no le hice nada, solo la entregué. Y luego me encargué de los restos. El goteo se detuvo. El silencio volvió, pero ahora era un silencio que gritaba. Sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a girar. El aire se volvió gélido y un aliento frío me rozó la nuca. No era el viento, era el aliento de alguien que no respiraba. ¿Por qué no me dejaste ir? Una voz femenina, suave y quebradiza, susurró en mi oído. Era la voz de María. No había duda. Mis manos temblaban incontrolablemente. Mi punto 45 se sentía inútil, un pedazo de metal sin sentido. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, mis cuerdas vocales paralizadas por el terror. Quemas los cuerpos, cuervo, pero las almas no se queman. La voz se volvió más fuerte, más resentida. Nosotros seguimos aquí. La luz del teléfono parpadeó una última vez y se apagó por completo. La oscuridad era absoluta, y en esa oscuridad sentí como unas manos frías y etéreas me agarraban por los hombros. Creí que lo peor ya había pasado, hasta que sentí el frío de sus dedos en mi piel. Las manos no apretaban, no dolían físicamente, pero el frío que irradiaban era insoportable, un frío que calaba hasta los huesos, hasta el alma. Era el frío de la tumba, el frío de la desesperación. Intenté gritar, pero solo un gemido ahogado salió de mi garganta. Mi cuerpo se paralizó, mis músculos se negaban a obedecerme. Estaba atrapado, a merced de lo que fuera que me había encontrado en la oscuridad. La voz de María Rojas, ahora acompañada por otros susurros, otras voces, masculinas, femeninas, infantiles, llenó la habitación. Eran un coro de lamentos, de acusaciones, de un dolor que se había transformado en una sed insaciable de venganza. Nos quemaste, nos borraste, pero no nos olvidamos. El desierto nos guardó, nos devolvió. Ahora, tú eres nuestro. Sentí como me arrastraban. No había fuerza física, pero mi cuerpo se movía contra mi voluntad, arrastrado por una corriente invisible. Me llevaron de vuelta a la sala principal, donde la mancha de sangre de niño seguía en el suelo. La luna, ahora más alta, proyectaba una luz fantasmal a través del boquete en la pared, revelando figuras translúcidas que se alzaban a mi alrededor. Eran mis víctimas. Los vi. Sus rostros distorsionados por el sufrimiento y la rabia, sus ojos vacíos, sus cuerpos apenas formados por una neblina espectral. María Rojas, el niño de la familia Morales, el viejo campesino que se negó a vender sus tierras, el agente federal que se atrevió a investigar demasiado. 37 almas que yo había ayudado a borrar, y ahora estaban aquí. Me arrodillaron frente a la mancha de sangre. El frío era insoportable. Mis dientes castañeteaban. No había escapatoria. No había bala que pudiera detener esto. El fuego no nos liberó, susurró María, su rostro espectral a centímetros del mío. Solo nos hizo más fuertes, más hambrientos. Sentí como mi propia culpa, mi negación, mi odio se materializaban en un peso insoportable sobre mi pecho. Las imágenes de mis crímenes, de cada vida que había tomado o ayudado a tomar, se proyectaban en mi mente con una claridad aterradora. El poder que sentía al apretar el gatillo, la adrenalina de la caza, todo se transformó en un veneno que me quemaba por dentro. Las figuras se acercaron, sus manos etéreas extendiéndose hacia mí. No buscaban matarme, buscaban algo peor, buscaban mi alma. Sentí cómo me arrancaban pedazos, no de carne, sino de mi esencia, de mi cordura. Era una tortura lenta, eterna, una justicia que no venía de la ley, sino de las profundidades del infierno. Mis gritos, ahora sí, resonaron en el rancho, pero no había nadie para escucharlos. Solo las paredes, impregnadas de muerte, y las almas de mis víctimas, que se regocijaban en mi tormento. El amanecer comenzó a teñir el horizonte de un gris pálido, pero la luz no trajo consuelo. Solo reveló el rancho en su desolación y a mí, el cuervo, arrodillado en el suelo temblando con los ojos fijos en la nada, mi mente hecha pedazos. Los espíritus se habían ido, pero su presencia, su frío, su venganza se habían quedado conmigo. Para siempre. Gracias por escucharme. Si vuelves a oír un teléfono en la madrugada, no contestes.